Celia le hizo un llamado a Juliana, ¿no? Para que se uniera. Pues nos hemos hecho todos. Hablamos con José Manuel sobre sus hermanos y la posibilidad de un reencuentro entre ellos. Vamos a verlo. Ayer se cumplieron 11 años de la muerte de Joan Sebastián y como ya es tradición, se hizo una misa en Juliantla y aunque la idea era que todos los hermanos se reunieran, solo llegaron José Manuel y Zarelia. Es difícil mantener la paz, por decirlo de alguna manera, entre tu familia, me refiero a la parte de tus tíos del lado de tu papá. Mantener la paz. La paz del lado de ellos. A mí no me quitan la... Yo estoy tranquilo, a mí no me quitan la paz en lo más mínimo. En lo más, yo sé que mis decisiones vienen con la verdad, con convicción de cómo me dejó mi padre encargado de que se hicieran las cosas. Y ahorita más que nunca pues estoy cumpliendo con la palabra y lo que mi padre quería, ¿no? Que al final de cuentas era que unificara yo a sus hijos, ¿no? Entonces, pues yo hoy en día pues ya... con la edad que ya son mujeres ya hechas y derechas todas y cada una está formando su camino, pues ahora tengo la fortuna de que me apoyan y las apoyo y estamos más unidos que nunca. Entonces, ante todo, eso es lo que más tranquilidad me da y lo que me debe de preocupar, porque esa es mi familia y la familia que me queda inmediata. Lamentablemente su hermana Juliana aún no hace las paces con sus otros hermanos que viven en México. Celia le hizo un llamado a Juliana, ¿no? Para que se uniera. Pues nos hemos hecho todos se lo hemos hecho, pero desgraciadamente pues no hay forma. ¿Aquí, hermano? Sí. Desgraciadamente pues de su parte no hay mucho interés que se vea ni nada y desgraciadamente pues yo creo que viene mal apoyada, entonces yo creo que debe de buscar más la mentalidad de... Es válido tener carácter, ¿no? Y decisiones propias, pero también es válido saber cuando a lo mejor estás equivocado. A lo mejor porque está joven podría ser que esté un poco desubicada, porque su mamá también le llena la cabeza, el padrastro. No sé, no tengo idea. No. Creo que menor de edad ya no es. Entonces, pues bueno, yo creo que es más importante y es, bueno, podrías hasta preocuparte por lo que tú dices, ¿no? Por la edad, pero no. Yo creo que más que nada ya son decisiones propias pero no hay problema, o sea, yo creo que al final de cuentas de esto se trata, ¿no? De esta unión que debe de haber familiarmente. ¿Qué haríamos sin José Manuel Figueroa y su familia? Porque no tuviéramos de qué hablar. Están metidos en problemas el día entero. Bueno, ayer se están cumplió, peleando la vida entera. Raúl, y ayer era un año más de que se nos fue Joan Sebastián. Obviamente nos vamos a acordar de que ellos han tenido peleas por falta de un testamento. Siempre decimos lo importante que no es una cultura entre los latinos dejar todo organizado. ¿Por qué? Porque siempre pensamos que vamos a vivir toda la vida. No nos vamos a ir, estamos enteros. ¿Tú tienes un testamento? No. Entonces tú estás hablando aquí y no tienes testamento. Lo acabo de decir. No es cultura. Yo sí lo tengo. Yo me siento jovencita, ando todavía, mira, con falditas. ¿Qué tiene que ver eso? Raúl, yo, nada, espérate, no lo tengo, yo tengo amigos míos que son latinos y cambian su testamento cada 6 meses. Sí, pero lo que digo es que lo que hemos visto, o no es, a lo mejor en los artistas, Raúl dice que todo el mundo tiene testamento en los latinos. No. Okay. La mayoría no lo tiene. Ok. Lili, tú no sabes nada de esto, Raúl sí sabe, déjalo. Sí, el experto, bueno, Raúl les explica. Yo no soy experto en testamento, nada más. Yo te digo que la mayoría de la gente no lo tiene. A mí no me mira, explica. Yo no soy experto en testamento ni nada, pero que te digo que yo Cada hice vez está uno. más difícil hacer este show, mi gente. Entonces, mi esposa también hizo uno. Lo que ha pasado yo creo que es que cada vez que fallece alguno de los grandes y nos damos cuenta del problema con los hijos, hay que hacer el testamento. Pero Lili, esto no es un problema, porque tienes el testamento y de todas formas se van a fajar entre ellos. Yo no sé para qué pedir tú tienes más. testamento, tú tienes una sola hija. Hablamos de eso pero después. lo tengo. ¿Para qué te gastaste el dinero si tienes una sola hija? Porque no es tan fácil como tú tienes. Bueno, a lo mejor, no sé. Sí. No quiero envolver ahora todas las cosas que tienes que hacer, pero te explico una cosa. Es un chiste, Raúl. No. Los hijos no son los que se fajan por esto. Pero hay muchas personas que se fajan. Conozco a alguien, un amigo mío, que se le termina de morir un familiar y tienen que repartirse la cosa entre 5 personas. Ninguno está peleado. Nadie está peleado, pero tienen que repartirlo entre 5. Pero el problema es que, no sé, la gente es difícil. Y muchas de esta gente están peleados y no dejan nada. No tienen nada para pelearse. No tengo la menor idea que tenía Joan Sebastián para pelearse, pero ojalá lo que dice él que se unan en algún momento.